Lo voy a recibir a Luis Dalaglio, ¿Cómo no? que ha llegado como todas las semanas. Luis, ¿cómo Aldo, estás? querido, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo Bueno, bien? bien, empecé un poquito mejor el día que estos dos vecinos de Córdoba. Sí, obviamente, obviamente. Para empezar el día así, la verdad que... Sí. Bueno, Bueno, te ¿qué has traigo traído? algunos datos para que juguemos, digamos, a esto de vernos hoy y cómo nos veíamos hace 20 años Ajá. atrás, aprovechando de que estamos en una nueva gran crisis Sí. comparada con aquella gran crisis del 2002. Sí. ¿Sí? En este caso, los niveles socioeconómicos, ¿cómo eran entonces? ¿Cómo se veían los cordobeses? Es decir, le preguntábamos, ¿de qué nivel socioeconómico cree Sí. usted que pertenece y a cuál realmente pertenece? Acordate que existen Sí. formas de medir el nivel socioeconómico establecidas por la Asociación Argentina de Marketing que no tiene que ver con la medición de la pobreza. La pobreza lo miden tus niveles de ingreso. Sí. Al nivel socioeconómico te lo determina mucho el nivel de instrucción. Claro, Tiene mucho. educativo. ¿Por qué? Porque el nivel socioeconómico también tiene que ver tu patrimonio cultural. Claro. ¿Sí? Eso es muy importante. Por eso hay una categoría de personas que no son pobres, sino que están empobrecidas. ¿Por qué? Porque están teniendo dificultades económicas. Eso Claro. no quiere decir que hayan bajado en su nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque su patrimonio cultural, mucho definido por su nivel de instrucción, hace que vos pertenezcas a un nivel más alto. Por ejemplo, un profesor universitario que está con dificultades económicas probablemente sea una persona empobrecida. Claro. ¿Sí? No que ha bajado su nivel socioeconómico, que es distinto. Ha bajado su capacidad de consumo, nada más. Nada más. Entonces, con esta aclaración, porque vamos a ver números que en términos de percepción y de lo que Sí. se viene difundiendo últimamente van a ser contrastantes, digamos. Claro. Decir, che, hay más pobreza y vos estás diciendo otra cosa. No. Esta aclaración vale para que sepamos cómo se mide Claro. el nivel socioeconómico, que siempre lo recordamos, entre otras variables, el nivel de instrucción es muy importante y pesa mucho a la hora de construir ese indicador. Claro. ¿Sí? Entonces, A ver. lo primero que le preguntamos a los cordobeses, ¿a qué clase social diría usted que pertenece su familia actualmente? Mire ese dato. El 64% de los cordobeses creen que pertenecen a la clase baja y media baja. Media Esta es la baja. autopercepción, ¿sí? De cómo están. Y obviamente está marcado centralmente por la capacidad económica. La capacidad ¿sí? económica. Porque últimamente se maneja de esa manera y la Sí, sociedad sí. tiende a pensar que su condición económica está vinculada directamente a sus ingresos, A sus ingresos. que no es linealmente así, es un aspecto de la situación económica, socioeconómica, que no es lo mismo que la situación económica. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Está reflejando que más del 60% de los cordobeses se consideran de clase baja o media baja. Media baja. Es decir, ya estamos ya vamos a ver cómo era perdón, es decir, este dato es un dato que lo vamos a comparar después con el 2002. Cómo se autopercibían en la otra crisis. En la otra crisis. ¿Sí? Pero acá, en esta crisis, con los líos que tenemos y con la falta de gasoil y con la inflación, sí. que veíamos que hace 30 años atrás estaba un poquito más complicada la inflación, hoy el 64% de los cordobeses se autopercibe de clase baja o media baja. media baja. Entonces esto también plantea una cuestión, Aldo, ¿cómo se para frente al consumo? Si vos te consideras de clase baja, lo primero que se va a afectar seguramente va a ser el consumo dentro de no mucho tiempo, más allá de los problemas que está habiendo de abastecimiento y demás. Vamos a la placa que sigue. Este es el dato real. De acuerdo a cómo establece la Asociación Argentina de Marketing, la forma de medir tu nivel socioeconómico, Aldo, que te vuelvo a insistir, mucho pesa el nivel de instrucción, el patrimonio. Por ejemplo, vos podés tener casa propia, Sí. tener un nivel de instrucción de terciario completo o universitario. Entonces esas cosas pesan mucho. Claro. Y tener un ingreso más bajo, eso modifica tu posición en términos Claro. de condición socioeconómica. Entonces vos tenés un 21% de gente que está en sectores bajos, una gran clase media del 55% y un 24% de clase alta, que acá entran, ¿viste esas categorías C3, C2 y ABC1? Sí. Bueno, están acá. Ahí están el D1 y el D2 y allá están básicamente los que están en los sectores más marginales, ¿no?
Bien, esta es la situación. Entonces, de aquel 64% que la Sí, autopercepción, caímos al 21%. al 21%. Es decir, que hay mucha gente de clase media Claro, que se está considerando, incluso de clase alta, porque ahora tenían un 2%. Exactamente. Sí, que se están considerando empobrecidas. Empobrecidas. Vamos a la placa que sigue. Y acá tenés la comparación de lo que decíamos recién. Se autoperciben el 64% y sos realmente de una clase baja socioeconómica del 21%. La clase media, el 33%, es la percibida y sos el 55% de clase media en términos socioeconómicos. Y la clase alta, el 24% contra el 2% autopercibido. Es decir, en la cabeza de los cordobeses está, no solamente en la realidad, sino también en la autopercepción, estamos más empobrecidos de lo que realmente marca, en este caso, una institución como la Asociación Argentina de Marketing que homologa para todas las consultoras la misma forma de medir las condiciones económicas y sociales de los argentinos. Está claro que a la gente acá le está entrando menos guita. Le está entrando muchísimo menos guita y entonces está pesando tanto lo económico sobre lo social, sobre tu patrimonio, sobre tu... El patrimonio cultural es muy importante porque ahí están fijadas las expectativas. Siempre decimos, y lo dijimos hace muchos años con vos, Aldo, Argentina siempre fue un país ideológicamente de clase media, porque tuvo una clase media grande. Entonces las expectativas, el aspiracional está planteado desde ese lugar. Por eso creo, entre otras cosas, es tan difícil gobernar la Argentina. Vamos a lo que sigue, digamos. ¿Y a qué clase social diría usted que pertenecía a su familia en el 2002? Hace 20 años. Hace 20 años. ¿Cómo cree usted que estaba su familia hace 20 años atrás? Bueno, el 42% decía que su familia pertenecía a la clase baja. Ahora dice el 64%. O sea que esta crisis está siendo más grave en términos perceptuales que la crisis del 2002, que hace 20 años atrás. Digo, este es el dato más fuerte, también obviamente se modifica el de la clase media y acordate que acá la autopercepción daba el 2%, hace 20 años atrás se consideraba de clase alta el 8%. Es decir, en el 2002 nos autopercibíamos menos peor que ahora. No mejor, sino menos peor. Menos peor. Vamos con la placa que sigue. Bien, ¿a qué clase social decía pertenecer los cordobeses en 2002? Cuando le preguntamos en aquel entonces, bueno, el 55% decía pertenecer, ahora dice el 64%. Sigue ratificando la idea de que hoy nos autopercibimos más pobres que la crisis del 2002, cuando se quebró el país, fue la hecatombe total. Vamos a la placa que sigue. Este es el comparativo, con lo mismo que decíamos recién, entre el 2002, de cómo decían, a las clases sociales que decían pertenecer y a la que realmente pertenecían. ¿Sí? Perdón, el más estable es la clase media. La más estable es la clase media, exactamente. ¿Sí? Esto es claramente ratificar que hoy nos autopercibimos mucho peor que la crisis del 2002. No sé si hay una placa más. Creo que es la última. No, me parece que es la última. Es la última. No, a ver. Sí, es la última placa. Bueno, conclusión, Aldo. Sí. Nos autopercibimos peor que la crisis del 2002. Claro, porque acá, en este paso, digamos, de gente que a lo mejor socioeconómicamente pertenece a la clase media y se autopercibe pobre, está el tipo que, bueno, tiene algún estudio, tiene el autito y ahora no lo puede mantener, la cuota del colegio del chico no la puede pagar, entonces se considera que se desclasó, cayó. Exactamente. Nosotros decimos que hay dos categorías. El pobre, que estructuralmente es pobre porque por su patrimonio cultural, por sus ingresos, porque no tiene vivienda, etcétera, etcétera. Y después está el empobrecido. Es decir, el docente, por ejemplo, el docente universitario, que ha tenido que resignar cuestiones económicas, a vender el auto, lo que decías vos recién. Ese está empobrecido. Alquilaba algo y ahora a vivir con los padres. Ese se ha empobrecido, que es donde realmente ha pegado más la crisis. Y lo que venimos diciendo, son esas clases medias empobrecidas las que están generando las modificaciones después en términos electorales y políticos. Exactamente. Acordate que lo pusieron a Macri y lo sacaron a Macri. Lo pusieron a Fernández y ahora estamos con los ruidos que tiene Fernández. Hay que ver para dónde van, ¿no? Es decir, hay datos que son alarmantes. Estaba viendo ayer o antes de ayer una encuesta publicada en Clarín, el 20% de intención de voto tiene Milei. Milei. ¿Sí?
Con vos hemos seguido, Aldo, en el 2016, la forma en que aumentó y fue la carrera electoral de Trump. Exactamente. Ya cuando veíamos en la interna de los republicanos cómo estaba Trump, medía el 1%. El 1%, y terminó sí. ganando. ¿Y Sí. cuál era la característica? Se le reían. Sí. Los medios de comunicación lo agarraban Sí, como sí. el modelo ridículo. Sí, sí, ¿Sí? Lagarto, Sí. perdón que interrumpa, ¿no? Pero también me parece ver aquí, respecto a la clase ABC1, la clase C2, rica, C3. sí, como que había una cantidad que se autopercibía y ahora es mucho más los que, más allá de cómo se autoperciben, están más ricos. Como que también lo que se perdió de un lado, aparentemente en otro se agrandó. Es decir, como la distribución de la riqueza se hizo de esa manera. Dani, lo que vos decís es lo que dicen algunos observadores, la latinoamericanización de la Argentina. Argentina tenía una gran clase media y extremos chicos. Ahora lo que se ha hecho es polarizarse aún más porque se está diseminando... 1%, 8. 1% se percibía, 8 es lo real, por lo que contesta. Porque no Está contesta y claro, porque también entonces vos está decís, esto no, de pará, decir, vos ya de estás- preferir no decir, che, a qué clase Sí, social pertenezco, ¿no? exactamente. Bueno, gracias, Bueno, Aldo, Luis. nos vemos, hasta luego. Nos vemos.